El problema que vamos a resolver tiene por enunciado el que estás viendo y es una única pregunta. ¿Cuántos átomos están contenidos en 10 litros de glicerina? Y como dato nos da la densidad de la glicerina. Pero es que además esa densidad viene dada con la fórmula molecular de la glicerina. Esto lo comento porque va a ser de importancia a la hora de resolver el problema. Entonces, fíjate en que tenemos que tener claro que nos están preguntando por los átomos que hay contenidos en un volumen de glicerina. Claro, nos dan como dato la densidad de la glicerina y recuerda que la densidad es una magnitud que me relaciona siempre masa y volumen de una sustancia, ¿verdad? Y de esta forma voy a poder convertir el volumen de glicerina que me da el enunciado en masa de glicerina. Esta va a ser la primera parte del problema. Vamos a hacer la conversión a masa y después, una vez que tengamos la masa de glicerina, vemos cómo podemos trabajar para lograr en este caso, el número de átomos que hay contenidos en ese volumen. En primer lugar, vamos a irnos a lo que sería el volumen, que serían los 10 litros de glicerina, y fíjate lo que voy a hacer. Primero, voy a tener que tratar esta unidad de volumen. ¿Por qué? Pues porque si miras el dato de la densidad, verás que viene dado aquí abajo como centímetros cúbicos. Por lo tanto, este volumen en litros debo convertirlo a centímetros cúbicos. Así que voy a usar un factor de conversión, me lo voy a poner aquí, en el cual voy a convertir los litros en centímetros cúbicos, que serían equivalentes a 1000 centímetros cúbicos. Lo he puesto en notación científica. Pero es que además tengo que convertir el volumen, hemos dicho, en masa. Y para eso voy a usar ahora como factor de conversión el dato de la densidad, que me dice que 1 centímetro cúbico equivale a, como has visto ahí antes, 1,26 gramos. Insisto, esto que estoy poniendo aquí no es más que el dato de la densidad. Una vez que pongo estos factores de conversión, me voy a ver qué va a suceder, qué sucede con las unidades. Fíjate que tengo litros y litros aquí en el denominador, por lo tanto puedo cancelar litros con litros y exactamente lo mismo voy a hacer con centímetros cúbicos y centímetros cúbicos. Así que cuando hago la operación, te recuerdo, estamos multiplicando, ¿verdad?, lo que hay en el numerador. Es todo un producto y dividido por lo que hay en el denominador, que son dos unos, es decir, que es un 1. Al hacer ese producto, lo que voy a obtener sería, por lo tanto, algo así como 1,26 por 10 elevado a 4 y me quedarían gramos. Y ahora sí, me voy a colocar ¿de qué? De glicerina, pero lo voy a poner usando la fórmula molecular que tenemos en el dato de la densidad. Te la marco aquí, ¿vale? Voy a usar ese dato de la fórmula molecular. ¿Y esto por qué? Bien, pues porque ahora nos iríamos a la segunda parte del problema. Ya tengo la masa de glicerina que debo considerar. Pero, ¿qué voy a hacer con esa masa? En primer lugar, voy a determinar cuál es la masa molecular de la glicerina. ¿Por qué voy a hacer eso? Pues porque la masa molecular de la glicerina lo que me dice es cuánto sería la masa que tendría un mol de glicerina. Así que vamos a hacer ese cálculo, me lo voy a poner aquí al lado y tendríamos que la masa molecular será, te recuerdo que lo vas a hacer teniendo en cuenta la masa atómica de cada uno de los átomos que hay en la fórmula molecular y las veces que se repite cada átomo. Por lo tanto tendríamos, por ejemplo, 3 por 12, vamos a ponerlo aquí, más también tendríamos un 8 por 1, ahora vamos a ver por qué, y más un 3 por 16. Ni más ni menos que te voy a marcar que aquí tendríamos que esto es el carbono, la masa atómica del carbono, esta es la del hidrógeno y esta es la del oxígeno. Y lo que estoy haciendo es multiplicar por 3 porque en la fórmula molecular aparece un 3 como subíndice, después multiplicaría por 8 porque en la fórmula molecular aparece un 8, ¿verdad? Te los marco aquí. Aquí hay un 3, aquí habría un 8 y aquí habría otro 3, que es el 3 que aparece multiplicando a la masa del oxígeno. Si tienes en cuenta esta operación, vas a obtener como resultado 92 y hemos dicho que era la masa, es decir, gramos, partido por mol, la masa que tiene un mol de esa sustancia.
Claro, pero la definición de mol, la definición podríamos decir microscópica de mol, es que un mol de cualquier tipo de sustancia, de cualquier tipo de sistema que quiera considerar, es el número de Avogadro de partículas. Es decir, le vamos a poner aquí, un mol va a equivaler, por lo tanto, a 6.022 por 10 elevado a 23, y vamos a decir que eran partículas. Pero claro, esto de partículas, ¿verdad? En nuestro caso, ¿qué tipo de partículas son las que queremos calcular? Pues serían ni más ni menos que átomos. Esos son los que tenemos que considerar. Así que fíjate que yo voy a tener que hacer uso del número de Avogadro, pero para determinar los átomos, y para eso es necesario fijarme en cuántos átomos contiene una molécula de glicerina. Una molécula, vamos a ponerlo aquí, de glicerina, lo voy a poner de esta manera, tiene o contiene 14 átomos distintos. ¿Y eso por qué? Simplemente suma los átomos de cada tipo que hay. Es decir, hay 3 de carbono más 8 de oxígeno, que suman 11, más 8 de hidrógeno, que suman 11, más 3 de oxígeno, suman 14 en total. Así que fíjate que yo ya con la fórmula molecular de la sustancia he podido calcular su masa molecular. Sé la equivalencia que hay entre un mol y las partículas, en este caso voy a considerar en todo caso siempre átomos, y cuántos átomos contiene cada molécula. Con esto voy ahora a poner una sucesión de factores de conversión para terminar de resolver el problema. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a partir, como siempre, de lo que conozco, que no es más que este dato de aquí que habíamos calculado, que era la masa de glicerina. Es decir, 1.26 por 10 elevado a 4, y serían, hemos dicho, gramos, ¿verdad? Ponemos aquí el por, que parece que se ha ocultado. Y primer factor de conversión, pues vamos a transformar la masa en moles. Así que 92 gramos equivale a un mol. Esto es precisamente lo que hemos llamado antes la masa molecular. Nos vamos a venir ahora a lo que era la definición de mol. Yo sé que un mol equivale, en mi caso, a 6.022 por 10 elevado a 23. Claro, voy a considerar que son moléculas, es decir, las partículas que yo tengo que considerar son moléculas en primer lugar. ¿Por qué? Pues porque yo sé cuánto es la equivalencia de cada molécula a átomos, que es la que hemos puesto antes. Vamos a colocar aquí como factor de conversión. Yo sé que una molécula, ¿verdad?, equivale a, como hemos dicho, 14 átomos. Así que fíjate que yo ya he puesto todos los factores de conversión que necesito. Voy a fijarme, como hago siempre, en las unidades. Tengo gramos y gramos, que puedo cancelar, mol y mol, que también puedo cancelar, y ahora moléculas y moléculas, que también puedo cancelar. Y me quedan, como no, los átomos, que es lo que estoy calculando, lo que quiero determinar. Hago igual que antes, opero con cada uno de los factores de conversión. No va a ser más que, en este caso, multiplicar todo lo que está arriba y dividirlo por lo que está abajo, que sería un 92, y el resultado que vas a obtener serían 1.15 por 10 elevado a 27, y me quedarían átomos de todo tipo. Y este es el resultado de la cuestión que me estaban preguntando en mi problema. Si te ha gustado, por favor, le das al like, y si quieres me puedes dejar cualquier comentario, que estoy encantado de leerlo y responderlo. Además, si te suscribes al canal, pues me ayudas a seguir haciendo vídeos como este y ayudando a más estudiantes. Muchas gracias.